podemos empezar a grabar. Ya. Entonces lo que vamos a hacer ahora es hacer como una pequeña cápsula chiquitita en donde vamos a insertar un audio. ¿Ya? Hay distintas formas de insertar audio, hay dos principalmente. Una que es acá en insertar. Ustedes se van a las herramientas y aquí al fondo dice audio. Insertar un audio. ¿Ya? Esta es una manera de grabar un audio sobre la presentación. Entonces les va a salir esto acá y le ponemos, por ejemplo, sonido grabado 1. Pueden o no ponerle nombre, ¿ya? Pueden dejarle solamente lo que dice. Y ponemos grabar. Entonces vamos a decir que en este momento vamos a grabar una prueba para, ¿no es cierto?, integrar un sonido a la PPT-1. Ponemos aceptar y nos va a quedar un icono de sonido aquí. ¿Ya? Si nosotros le ponemos play, nos quedó un sonido. ¿Ya? Si nos vamos a un PPT, a una presentación 2, una nueva presentación, podemos hacer lo mismo y también hay otras maneras, por ejemplo, de que ustedes graben la pantalla completa, todo el mouse. Pero yo creo que en este caso no es necesario, porque no van a hacer una presentación, a menos que ustedes quieran ponerlo como presentación. Y en este caso, graban la pantalla completa. Entonces ustedes lo que van a seleccionar es todo lo que quieren que se vea, en ese caso. Y van a grabar sobre esto. Entonces ustedes en este caso es distinto porque van a hacer como una especie de presentación. Todo lo que hagan en su pantalla va a quedar grabado. ¿Ya? Que lo que yo creo que para este caso no amerita porque no es lo que queremos, solo ponerle un audio de explicación a cada presentación. ¿Ya? Entonces, luego de que ustedes, por ejemplo, sonido 2, PPT2, por ejemplo. Ahora estamos grabando, ¿no es cierto?, el audio de la presentación número 2 para hacer la prueba. Tenemos eso, aceptar. Y no nos dejó nada. A ver. Estamos grabando la número 2. Va, no me deja. A ver. Grabación número 2. Ah, lo que pasa es que está grabando la pantalla completa. Ese es el problema. Parece que eso es. Pero está como seleccionado. Ya. Hagámoslo solo con la 1, para que no se nos confunda la grabación. Tenemos esta prueba 1. Cuando ustedes graben en cada hoja su audio, lo que quieren decir en cada presentación, se van a ir aquí a archivos. Y hay un punto que dice aquí exportar. Si ustedes marcan exportar, les va a decir qué quieren exportar, qué quieren crear. ¿Quieren crear un documento PDF? No. Quiero crear un video. Sí, quiero crear un video con lo que yo hice, que salga todo así como de corrido, que yo no tenga que apretar el clic. Entonces lo que yo veo es un video de ustedes. Y aquí le ponen la calidad del video, por ejemplo, hay distintos, dependiendo del PowerPoint que tengan, van a haber opciones distintas, ¿ya? Pero pueden ponerlo en el más bajo, en el estándar, para que no gasten tanto internet. Y después le ponen crear video. ¿Ya? Y van a poner aquí, yo le puse prueba. ¿Ya? Y ahí le van a poner guardar. Y acá abajo, fíjense aquí, sale creando el video. ¿Ya? En este caso, como es una diapositiva, no tiene foto, no tiene nada, se creó muy rápido. ¿Ya? Generalmente demora un poquito más. Entonces ahí está el video. Y eso queda en un formato MP4. ¿Ya? Y queda como un video. En ese caso, fíjense ahí,
queda en un formato MP4, entonces podemos verlo como video. ¿Ya? Espero les haya como servido un poco eso, porque igual es bien útil ahora que estamos como trabajando harto con presentaciones. Como esta es una presentación cortita de 5 minutos, no les va a costar grabar el video, ya se va a hacer más bien fácil grabarlo. Hay algunos videos que son un poco más largos y que pesan bastante, entonces es lento el proceso, ¿ya? Generalmente se demora en grabar lo que demora en general el PPT, ¿ya? Lo que ustedes han agregado en tiempo de audio es más o menos lo que demora en grabar el video. ¿Te quedó más o menos claro, Ignacio? ¿Cómo puede grabar el video para entregarlo de tarea? El Diego entró. ¿Van a presentar, chiquillos, con la seña? Sí, profe. Yo ya le Ya, envié el Power a su correo. ya. Ay, no lo bajé. Ahí sí. ¿Se ve? Sí, sí, sí se ve. Ya, Está como está bien que chiquitito, pero se ve bien. se ve pequeño. Ya, espérenme. No, mejor lo vamos a descargar. Ahí se ve más grandecito. Ya. Ya, chiquillos, ustedes me dan el inicio. Ya. Diego está ahí, ¿cierto? ¿Está presente, Diego? ¿Está en pausa? Sí, sí, sí estoy. Ah, ya, ah, ya. Ya. Buenos días, profesora, compañeros. Bueno, la variedad que nosotros elegimos fue Crimson Seedless. Siga nomás, profe. Ahí. Bueno, esta variedad es una de las más relevantes en nuestro país. Nombre científico es Crimson Seedless. El destino de producción, bueno, el mercado al cual se dirige, bueno, el cual se usa con esta variedad, es uva de mesa, es una de las favoritas en la exportación, gracias a su resistencia y otras características organolépticas, como el tamaño, color principalmente, a que no posee semillas. Esta es la típica que encontramos de repente en la feria, que no tiene la semilla, que por lo menos para mí es la favorita. Bueno, las características productivas que tiene son que las cepas de la uva Crimson tienen mucho vigor, son muy productivas, las cepas tienen una alta fertilidad, y por ende una producción alta también, el vigor muy alto, ya lo habíamos mencionado, y la conducción que tiene de parral y espadera. Y la de parral puede ser española u otras que también existen, que son bastante utilizadas, por lo menos acá. Ya, continúe, profe. Bueno, las características sensoriales, el color va a ser rojo, de forma elíptica, su sabor va a ser neutro, tirando para dulce, la pulpa va a ser crujiente, y como mencionó mi compañera, no tiene semilla, la piel es gruesa. Las bayas son, en características físicas, son firmes y quebradizas. La pulpa, como se mencionó, un sabor dulce, y la sensibilidad asociada al cultivo es sensible al oidio, tiene resistencia al transporte y la conservación en frigoríficos, mejora el aclareo de racimos, responde al uso de ácido giberilínico, el uso de etpeón es mejor el color. Ahora
algo que hay que entender sobre esta variedad, que a pesar de que es una de las favoritas para la exportación, tiene problemas. Uno de ellos es el tamaño que tiene, porque tiende a ser entre pequeño y mediano, y la coloración también va bajando. A veces tiene como unas manchitas que ya no queda de un color homogéneo, sino que con manchas diferentes. Y esto es producto de la alta, ¿cómo se llama esto? Cuando se produce demasiado, cuando tienen que, se me fue la palabra. Como mucho vigor. No, cuando es como intensiva la producción y empiezan a generar más frutos, pero empieza a obtener una menor calidad. Se me fue la palabra, es una palabra. Ya. ¿Se Los entendió? rendimientos son muy altos. Claro, eso. A medida que aumentan los rendimientos, se empeora en este caso esta característica de color. Sí, entonces suelen haber como poco cumplimiento con las características que debería entregar la variedad. Ya, con estos como aspectos de calidad, ¿no es cierto? Sí, claro. Por lo menos para el extranjero, que son como más exigentes en ese sentido. Y bueno, eso vendría siendo nuestra presentación muy resumida, profesora. Sí, está bien. Nos faltó alguna fotito, ¿o no? Sí, pero la de la portada, esa vendría sí, siendo la más común, porque también claro. está la verde. Hay una más verduzca, y aquí se puede apreciar un poquito que no es parejo, no es homogéneo el color de la uva. Claro, porque además lo que decía, bueno, a lo mejor si algún compañero tiene alguna consulta, pero por ejemplo, hay un aspecto bien importante que mencionaron ustedes, que tiene una alta fertilidad, pero esa fertilidad, ¿no es cierto?, se tiene que ver acompañada de, en este sentido, el ácido giberélico, ¿ya? ¿Se acuerdan que el ácido giberélico finalmente es esta hormona que se utiliza para reemplazar la semilla? Claro. Porque como la uva viene sin semilla, ¿eso qué quiere decir? Que la uva fue, ¿no es cierto?, polinizada, ¿no es cierto?, fue fecundada, pero existe lo que se llama como un aborto durante el proceso. Por eso se alcanza a formar un fruto, pero ese fruto, si no lo acompañamos con este ácido giberélico en el proceso, no crece. Porque finalmente, como tiene un aborto del embrión, no se desarrolla una semilla, por lo tanto no hay ácido giberélico en la fruta que esté dando la señal de que este fruto tiene que crecer porque adentro tiene un embrión. Entonces, ¿qué se hace? Se le aplica este ácido giberélico para darle la señal a esta baya de que debe crecer en tamaño y debe madurar. Como este proceso obviamente es bastante más artificial, muchas veces la calidad en características de maduración, como el color y el dulzor, también se pueden ver afectados, ¿no es cierto? Porque finalmente la fruta está madurando de manera un poquito artificial, que ya nosotros estamos haciendo artificialmente el trabajo que hace normalmente la semilla. Entonces ahí ocupan este producto, que de alguna manera puede llamarse de otras maneras también, que, ¿no es cierto?, nos ayudan a alcanzar estos estándares de calidad, principalmente en este caso, mejorando el color, ¿ya? Y el ácido giberélico nos ayuda a alcanzar el calibre. Ya esas son como las dos características que en general son muy importantes para la uva fresca, la uva de mesa, ¿ya? En general es súper bien esto, la piel es gruesa y los que han comido, ¿no es cierto?, la uva cuando uno la muerde suena. Tiene esta característica de, ¿no es cierto?, ser bastante durita, y por eso uno de los problemas que puede llegar a tener en este sentido es que se generan quiebres en las pieles al ser tan crujiente, ¿no es cierto? Pero es muy resistente en este sentido a la manipulación, lo que no tenía, ¿se acuerdan? La Red Glove de la semana del lunes que nos mostró el John, que decía que al revés, que era
la sensibilidad que tenía era al transporte y a la manipulación, ya que se soltaba fácilmente el grano. En este caso tienen una muy buena manipulación y por eso es una variedad que también se exporta bastante, está dentro de las 3 primeras. ¿Ya? Ya, chiquillos, ¿alguien más le gustaría comentar o preguntar algo con respecto a la presentación? Está súper bien resumido, así que está bien. Cumple con esto de aprender un poco a que a partir de toda la información que encontramos, aprendamos a resumir. ¿Ya? Y por eso, de alguna manera, yo les pregunto los aspectos más principales, porque cuesta mucho a veces llegar a resumir una materia. ¿Ya? Pero súper bien. Muchas gracias, chiquillos, por la presentación. Ya, profe, ¿Alguien gracias. más? ¿Sí? ¿Alguien más que quiera presentar su variedad? No, ¿no es cierto? Ya, porque habíamos hablado con los siguientes, con los que están. El que no estaba antes, que no había preguntado, era Nicolás Herrera. Nicolás, ¿con quién trabaja o va a trabajar solo en la presentación? No está Nicolás. Bueno, para los que llegaron, ¿sí? Profe, el Nico está conmigo. ¿Va a trabajar contigo en la presentación? Sí, Ya. estábamos hablando. ¿Me ¿Ah? escucharon antes que van a grabar la presentación? Sí, la escuché y vi también cómo se grababa. Gracias. Ya. Es una manera fácil de grabar porque como son 3 diapositivas, no requiere de más trabajo que eso, ¿ya? Ya, gracias. Entonces voy a anotarte a ti con Herrera, Sí. Jacqueline y Nicolás. Nicolás H. Le tengo como 3 Nicolás. Ya. Y el resto no entró. El Axel no entró porque me había enviado ya con el Sebastián. Tuvo bueno el cumpleaños, parece, de Sebastián, porque no vino, no entró a la clase. La Priscila vas a trabajar sola, ¿ya? Entonces me envía el video, ¿ya? No se olvide de enviar el video. Recuerden, chiquillos, que esta nota no es una nota directa, es una nota que equivale, va dentro del promedio del 20%. ¿Ya? Profesora, Dígame, disculpe, es que vengo recién llegando a llama conectarme. Quería saber, disculpe, quería saber qué está pasando. ¿qué está pasando? Sí, ¿qué Recién sucede? acabamos de ver la presentación de sus compañeros, la Senia y Diego, que nos presentaron, ¿no es cierto?, sobre Crimson, la variedad de mesa, y estaba dándoles algunos datos de cómo grabar el video para los que no han presentado. ¿Ya? Los que no han presentado hasta ahora, graben un video en PowerPoint. Como llegó recién, vea el video después para que vea cómo grabar en PowerPoint un audio. Es bastante fácil, rápido, así que no le va a costar nada. ¿Ya? Y Profe, si pero no, ¿es sobre alguna variedad de uva? ustedes tienen que elegir la variedad. Ah, bueno, ok. ¿Ya? Eso véanlo en su ambiente de aprendizaje. Ya. En el ambiente de aprendizaje les dejé la tarea y dice, de hecho dice trabajo en clase, porque la idea era que lo trabajaran ese miércoles que no nos conectamos. En el horario de la clase debieran haberlo trabajado. ¿Ya? Esta, que dice actividad en clase. Entonces, como no nos habíamos conectado, yo les pedí que ese día lo trabajaran esto, ¿ya? La idea es que sea una variedad a elección. Bueno. Ya, chicos, entonces partimos. No hay nadie más que quiera avanzar con su presentación. ¿Ya? Si alguien me escribe, me van avisando por si no lo voy leyendo a tiempo, ¿ya? Ya, entonces nosotros estábamos viendo la clase anterior, que me imagino que todos leyeron los nutrientes que se incorporan, ¿no es cierto?,
y que son tan importantes para obtener esta fruta. Miren qué bonita. ¿Qué fruta es esta? Senia, ¿qué uva creen que es esta? Esa se parece a la que acabo de exponer de la Crimson Seedless. La de arriba sí. Esta, ¿no? Yo también creo Sí. que esta es la Crimson. Es Crimson Sí. y de hecho en presenta la característica que dices tú. Fíjate las bayas con problemas de coloración, ¿ya? Un poco despigmentadas algunas, ¿ya? Y esto es emparrón, ¿ya? Esta de acá tiene características, lo primero por tamaño, ¿no es cierto? Es uva de tipo para vino y por su color muchas veces uno debiera pensar que es más que es como moscatel, ¿ya? Uno después les va como pareciendo más, algunas más coloradas que otras. Puede ser moscatel o una chardonnay, que es más chiquitito el chardonnay de todas maneras. Ya pues chiquillos, entonces partimos con esto, que quiero retomarlo, porque si bien yo se los dejé con un poco de lectura, me imagino que quizás no todos lo leyeron, entonces le vamos a dar una pasada bien rápida, principalmente mencionando que hay algunos elementos esenciales para la planta. ¿Cuáles son esenciales? Simplemente los que son necesarios, ¿no es cierto?, para que de alguna manera la planta se desarrolle, ¿ya? En este caso, vamos a tener los tres grupos que son los principales, los macronutrientes, que son principalmente los que son absorbidos en razones de kilos por hectárea, ¿ya? O sea, se necesita bastante de la planta para, ¿no es cierto?, llevar a cabo sus procesos metabólicos. Luego tenemos los mesonutrientes, que de alguna manera están considerados como en consumo de gramos por hectárea, ¿ya? Un poquito menos, ¿no es cierto?, pero de igual manera están dentro, se consideran muchas veces dentro de los macronutrientes, ¿ya? Y luego tenemos los micronutrientes, que es este tercer grupo, que, ¿no es cierto?, su consumo se da en miligramos por hectárea. Ya ¿no es cierto?, las dosis que requiere una planta para llevar a cabo su metabolismo es una dosis bastante menor, ¿ya? Pero son igual de esenciales que los macronutrientes. No tienen que ver entonces con lo esencial que sea para la planta, sino más bien con lo que requiere la planta para completar su metabolismo. Bueno, aquí tienen algunos ejemplos, por ejemplo, de los micronutrientes como el hierro, molibdeno, manganeso, zinc, cobre, boro y cloro. Vamos a ver la importancia que tiene cada uno. Acá en esta tabla se resume bastante, ¿ya? No sé por qué se me ve esto abajo, ahí sí. Acá se resume bastante pensando, ¿no es cierto?, en que obviamente el nitrógeno siempre está muy relacionado con toda la clorofila, fotosíntesis, ¿no es cierto?, desarrollo de hojas, ramas, ¿no es cierto?, todo lo que ves verde en general. Fósforo está muy relacionado, ¿no es cierto?, con el metabolismo directamente de la energía de la planta, ¿ya? El potasio está muy relacionado con el movimiento también de otros minerales dentro de la planta, ¿ya? Y con algunas, por ejemplo, contribuye muchas veces a la formación de flores y frutos, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante, que el potasio tiene una importancia así muy, muy relevante en el fruto cuando está en su estado de madurez, ¿ya? Luego tenemos calcio, por ejemplo, que tiene relación con el vigor de las plantas. El magnesio tiene una relación directa con la clorofila, ya que forma, ¿no es cierto?, el núcleo de la molécula de la clorofila. Entonces, no nos puede faltar magnesio, ¿ya? El azufre es muy importante, ya que es parte esencial de los aminoácidos. Y los aminoácidos son, ¿no es cierto?, los formadores de la parte de las proteínas, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante que tampoco llegue a hacer falta. El hierro también es parte esencial de la clorofila. Por lo tanto, ¿no es cierto?, va a tener directa relación con, en este caso, el magnesio y la fotosíntesis. Luego podemos ir viendo cada uno, ¿no es cierto?, de los micronutrientes que mencionamos recién. Y principalmente todos estos, zinc, magnesio, tienen mucho que ver, manganeso, ¿verdad?,
tienen mucho que ver con las enzimas, o sea, ayudan al metabolismo. Ya no están directamente relacionados con una molécula en particular, pero ayudan a los procesos, son como estos procesos enzimáticos, ¿ya? El boro tiene una directa relación con el proceso de la polinización y además del metabolismo de los azúcares, en este caso. El cobre también va a tener esencial importancia en paredes celulares, al igual, ¿no es cierto?, que el cloro, el silicio y el sodio, que si bien, ¿no es cierto?, tienen una relación metabólica directamente tal, ayudan en general a todo el proceso, ¿ya? Es necesario decir que muchos de estos minerales, ¿no es cierto?, que son tan esenciales, gratamente están muy presentes en los suelos. O sea, no debiéramos estar fertilizando para cada uno de estos minerales, ¿ya? Sin embargo, bajo algunos a lo mejor análisis de suelo, podríamos saber si alguno de estos minerales quizá estuviera muy bajo, ¿ya? Generalmente uno lo que hace es reconstituir lo que la planta consume, pero no quiere decir que el suelo esté pobre de estos nutrientes, ¿ya? Sino que lo que hacemos al fertilizar de alguna manera es no empobrecer el suelo, ¿ya? Darle al suelo lo que la planta va a necesitar, pero para no, de alguna manera, disminuir y dejarlo completamente sin nutrientes el suelo. Ya en este caso mencionamos los primeros, ¿no es cierto? El fósforo no puede faltar, igual que el potasio, calcio y magnesio principalmente, por lo que mencionamos recién. Cuando estamos en una etapa de formación de la planta, en los primeros años, ¿no es cierto?, es muy necesario siempre, ojalá con un análisis de suelo importante y sabiendo qué cultivos existieron antes que mi cultivo de la vid, más que nada para, ¿no es cierto?, hacer una buena preparación inicial, ¿ya? Mientras que, por ejemplo, es muy importante saber que una uva de mesa va a requerir muchas veces un suelo mucho más nutrido que a veces una vid para vino, ya que obviamente la planta en este caso es mucho más grande que esta que ustedes ven acá abajo, ¿ya? Mientras que en suelos, por ejemplo, que dice acá, suelos pobres, ¿no es cierto?, no abonados, serán más aconsejables, ¿no es cierto?, una aplicación de NPK de manera conjunta a la plantación, ¿ya?, al establecimiento en sí. Con respecto, cuando nosotros hablamos, ¿no es cierto?, de la nutrición, también mencionamos en la clase anterior que también va a depender mucho de las condiciones fenológicas que tenga la planta, en qué estado está, ¿no es cierto? Hay nutrientes, generalmente uno nunca nutre la planta cuando no está activa. ¿Cuándo no está activa la planta, chiquillos? ¿En qué momento? En otoño. ¿No? O sea, a partir de otoño. Cuando está en receso, profe. Cuando está en receso, claro, ¿no es cierto? Porque si lo pensamos bien, cuando la planta está en receso, la planta está como dormida, no está en actividad. Por lo tanto, ustedes pensarían en gastar horas hombre, por ejemplo, en nutrir un suelo que que la planta finalmente no va a absorber lo que ustedes le están aplicando y que a lo mejor hasta por la lluvia, por el exceso de agua y todo, puede hasta lixiviar esa fertilización. En ese caso, no se realizan tantas fertilizaciones. En ese caso, muchas veces se realizan abonados. ¿Qué tipo de abonado? Por ejemplo, materia orgánica, ¿no es cierto?, para mejorar el drenaje, ese tipo de labores, ¿ya? Sin embargo, cuando ya nos acercamos a la primavera y observamos que la planta comienza a activarse nuevamente, ¿no es cierto?, y vemos el lloro, ¿se acuerdan del lloro que lo mencionamos la semana pasada? El lunes, perdón. Ya la planta nos dice que está empezando a absorber agua del suelo, junto con el agua, nutrientes. Por lo tanto, en ese momento es cuando nosotros tenemos que comenzar las nutriciones en el suelo. Luego podemos también aportarle algunas fertilizaciones foliares, pero ¿cuándo? Cuando tenga hojas. No puedo, ¿no es cierto? Si tengo puros palos secos en invierno, ¿de qué vale, ¿no es cierto?, ponerle un abono foliar?
si no tiene por dónde absorber. Entonces, va a influir, obviamente, el estado de absorción de nutrientes según la fenología de la planta, ¿ya? Y eso hay que entender de alguna manera cómo está la planta, qué está pasando internamente en la planta para saber cuándo es necesario fertilizar y con qué, ¿ya? Es súper necesario que ustedes, yo siempre les digo, que piensen como planta. Aunque en la planta no piensan, pero ustedes como que un poco trasládense a ese minuto. Si la planta está durmiendo, ¿ustedes comen durmiendo? No, ¿no es cierto? Entonces, a menos que alguien sea sonámbulo, pero no es el caso. Entonces, la planta no va a comer ni va a tomar agua cuando esté durmiendo. Pero cuando ella despierte, va a activarse y va a necesitar alimentación. ¿Para qué? Para formar sus primeras hojas, ¿no es cierto? Porque ella, si bien tiene una gran cantidad de acumulación en sus raíces y en sus yemas, porque ahí es donde ella guarda toda la energía, y en la madera, cuando bota sus hojas, ¿no es cierto? Al inicio de otoño, ella manda todo el azúcar, todo el almidón que tiene, ¿no es cierto? Lo guarda. ¿Dónde? En las yemas, en las raíces y en la madera. Una vez que esta planta comienza su primer proceso de brotación, va a comenzar a consumir sus reservas, ¿no es cierto? Y las primeras reservas son las de las yemas cuando vemos la brotación. Luego en la raíz comienza a generar, ¿no es cierto?, la absorción y va a empezar a consumir energía, porque hay procesos, ¿no es cierto?, en los cuales el ATP se va a consumir. Entonces, ahí tenemos nosotros que empezar con este aporte importante. ¿Se acuerdan que vimos el desarrollo radicular? El desarrollo radicular no comienza inmediatamente cuando comienza la actividad de la planta, comienza un poquito después. ¿Por qué? Porque la planta lo que necesita para formar raíces es que primero haya energía en la parte aérea, se esté generando energía. Toda la energía que está reservada se va a guardar para la brotación, para a la primera formación de tejido. Luego, toda la energía que se genera a través de la fotosíntesis se va a ir al desarrollo radicular, ¿ya? Entonces, de alguna manera nos va a dar, ¿no es cierto?, ese avance en qué es más importante. Primero, tirar hojas, porque las hojas me van a hacer, ¿no es cierto?, autótrofa. Porque hasta que no tenga hoja, yo requiero que alguien me alimente. Por lo tanto, consumo lo que tengo, saco mis primeras hojas, y una vez que ya tengo hojas, me considero libre, ¿no es cierto? Yo me alimento solo. Y ahí genero nuevos tejidos, y los primeros tejidos que va a necesitar la planta van a ser nuevas raíces que absorban, ¿no es cierto?, y que generen una nueva nutrición balanceada, ¿ya? ¿Se dan cuenta que si yo pienso como una planta, es quizás más fácil de entender? ¿O yo estoy muy loca para entenderlo así? Necesito su opinión, ¿ah? Porque no me voy a herir si alguien me lo dice. Entonces, ¿ah? Sí, profe, quedó claro así. Es más claro entenderlo, yo creo. Entonces, cuando llegamos a una etapa que es más avanzada aún, viene la floración. ¿Qué va a pasar? ¿La planta va a querer seguir desarrollando raíces? No, porque ahora viene otro proceso que se vuelve aún más importante que el desarrollo radicular. Yo tuve un pic luego de la brotación de hojas nuevas, me lanzo con un pic de desarrollo radicular, porque yo sé que lo que viene más adelante me va a frenar, ¿no es cierto? Entonces yo hago desarrollar mucho mis raíces en esa etapa y luego me limito en el desarrollo radicular para darle prioridad a este desarrollo de flores. Entonces ahora toda la energía que se está desarrollando a partir de la fotosíntesis se va a ir solamente al desarrollo de flores, porque la planta lo que necesita, ¿no es cierto? Yo soy planta, necesito dejar descendencia. ¿Cómo me aseguro, siendo una planta, de dejar descendencia? Es tener flores
muchas flores y ojalá la mayor cantidad de flores viables y sanas. De esa manera, ¿no es cierto?, yo voy generando la mayor cantidad de probabilidades de dejar mi descendencia. En este sentido, ahí va a haber otro pic de necesidad nutricional en flor. Yo necesito flores sanas y ojalá lo más fértiles posible. ¿En qué sentido? Que si yo tengo flores, por ejemplo, hermafroditas, son mucho más, a lo mejor, fértiles en ese sentido que una flor que sea, en este caso, solo femenina, ¿ya? Porque le va a dificultar un poco más ser polinizada, ¿ya? Entonces, en este sentido, ahí va a haber otro pic importante de nutrición, ¿ya? Que tiene otra característica. Y luego de eso viene la fecundación y el proceso de cuaje, cuando formo mi primer grano. Y ahí viene otro momento muy importante en el cual yo debo asegurar el agua y asegurar, en este caso, otro punto importante de la nutrición, ¿ya? Que va a tener mucho que ver con, obviamente, los objetivos que tenga el proceso de maduración de mi fruto. ¿Qué es lo que quiero? Quiero que tenga azúcar, quiero que sea grande, quiero que sea resistente, ¿no es cierto? Quiero que tenga color. Para eso yo necesito algunos nutrientes que van a hacer que esos objetivos lleguen a su buen fin. Y en ese sentido ahí tenemos el potasio, el calcio, tenemos el boro, ¿no es cierto? Tenemos algunos nutrientes que van a empezar a sonar mucho más importantes, ¿ya? Y eso es un poco lo que les quería mencionar con respecto a esto, porque esto, bueno, esto ya lo vimos, ¿no es cierto? Lo mencionamos en la clase anterior, pero quería retomar un poco estos puntos. Acá yo les mencioné con respecto a los pH del suelo, que los suelos de nosotros, ¿no es cierto?, generalmente están entre 6 y 7, y gratamente en estos pH, ¿no es cierto?, podemos encontrar disponible la mayor cantidad de los nutrientes, ¿ya? Así que, en general, como yo les decía, con los pH que nosotros podemos tener agricultura, debiéramos tener los nutrientes disponibles. Ya lo que tenemos que asegurar, ¿no es cierto?, es que las raíces crezcan bien, crezcan sanas, que tengan un buen drenaje, para que, ¿no es cierto?, le demos las condiciones a la planta para que absorba de mejor manera estos nutrientes. Entonces acá empezamos con estos nutrientes, ¿no es cierto?, que hemos visto que todos tienen mucha importancia, desde el nitrógeno, que es el básico. Si dejáramos, ¿no es cierto?, atrás un poco el carbono, pensando en que es parte esencial de las moléculas, el nitrógeno se vuelve esencial, ya que, ¿no es cierto?, favorece siempre el crecimiento y el vigor de la vid, así como de todos los frutales, de todos los vegetales. Es parte fundamental de los macronutrientes, ¿no es cierto? Y esto un poquito ya lo hemos visto, así que yo lo voy a pasar más rápido porque si no nos demoraríamos muchísimo en ver cada uno de los nutrientes, pero vamos a ir viendo algunos aspectos importantes, ¿ya? Desde el suelo, la planta en general lo toma de muchas maneras, ¿ya? La manera más común en general es de forma nítrica, que es más fácil de absorber de alguna manera, nada más que por eso. Y está muy relacionado con el vigor, por lo tanto, uno generalmente siempre dice, ojo, cuidado con el nitrógeno, si agregamos mucho nitrógeno, le estamos diciendo a la planta que genere muchas hojas. Una planta con muchas hojas generalmente no da mucho fruto, por lo tanto, debemos tener en equilibrio siempre el nitrógeno. ¿Cuándo se necesita? Generalmente cuando, ¿no es cierto?, está en un proceso de brotación. Desde brotación a la pinta debemos necesitar, ¿no es cierto?, una continua, por lo menos, asegurar que la planta se está nutriendo de nitrógeno, ¿ya? Desde la brotación a la pinta, porque ahí tenemos estos picos de crecimiento de tipo vegetativo. También podemos mencionar que al cuajado, ¿no es cierto?, cuando se está formando este grano, ¿no es cierto?, también es importante no tener falta de nitrógeno, ¿ya? Simplemente porque estamos formando moléculas nuevas, ¿ya? Bueno, generalmente cuando nosotros hablamos de brotación, si necesitamos algo en brotación, nosotros nos adelantamos un poquito y el nitrógeno generalmente se puede aplicar de muchas maneras. Entonces nosotros podríamos quizá aplicarlo en un abono
durante el invierno para prevenir, ¿no es cierto?, y que ya esté el nitrógeno disponible para la planta, ¿ya? Pero bien cercano a la brotación. Hay algunos problemas que se van a dar por exceso, y en este sentido, ¿no es cierto?, el exceso de nitrógeno nos genera plantas así, muy verdes, muy oscuras, que generalmente son muy vigorosas, muy grandes, hojas muy sombreadoras, ¿ya? Deficientes cuajados, y es acá cuando empezamos a tener problemas, porque lo que nos interesa a nosotros es tener fruta, no tener hojas. No cosechamos hojas, cosechamos fruta. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con esto. En general, suelos que son, por ejemplo, muy nitrogenados, tenemos que de alguna manera tratar, ¿no es cierto?, de no incorporarle más nitrógeno. Yo siempre les menciono una manera de saber nitrógeno, o sea, si el suelo está muy nitrogenado, es que sale mucha ortiga. Hay algunas malezas o cultivos, ¿no es cierto?, no deseados, que están muy relacionados con exceso de nitrógeno en el suelo. Salen más cuando hay mucho, en este sentido. Y uno de los descriptores de suelo a nivel de nitrógeno es la ortiga. Cuando tiene mucha ortiga en el suelo, es porque el suelo está demasiado nitrogenado. ¿Ya? Existe un retraso, ¿no es cierto?, en la maduración, ya que finalmente lo que ustedes están haciendo es sombrear y generar demasiado vigor en la planta, por lo tanto, todos los procesos de maduración se vuelven mucho más lentos. Obviamente, por tanta densidad de follaje, ¿no es cierto?, en este caso, se agravan mucho los problemas de hongo. Por lo tanto, ojo con eso también. Y hay unos desequilibrios nutricionales que principalmente tienen que ver con que hay mucho nitrógeno y se empiezan a desbalancear otros nutrientes. En este caso el potasio, y el potasio tiene directa relación con la maduración del fruto. Y ahí la buena maduración de sus tejidos. Una deficiencia, que sería el otro lado, sería, ¿no es cierto?, un escaso desarrollo de la planta, ya que nosotros dijimos que, ¿no es cierto?, este nitrógeno influye directamente sobre el desarrollo de la parte vegetativa. Obviamente, la tonalidad es mucho más clara que esto, ya se vuelve más amarillenta, ¿no es cierto? Y obviamente también, porque está la planta completamente desnutrida, va a tener también un cuajado incorrecto del fruto. Ya generalmente las hojas comienzan a caer muy prematuramente en otoño. Acá yo les dejo, ¿no es cierto?, las tres formas de generalmente en el campo cómo se nutre a través de nitrógeno. En este caso tenemos el sulfato de amonio, nitrato de amonio y urea. ¿Ya? Obviamente todos con sus distintos porcentajes. ¿Ya? Esto a modo de dato. Luego tenemos el fósforo, que tiene una relación directa con el metabolismo, ya que es el fósforo desde la célula en adelante, hemos hablado de ello. Hablamos en la respiración, en la fotosíntesis, dentro de la mitocondria, siempre ahí está el ATP. El ATP. Esa P es fósforo. ¿Ya? Adenosín trifosfato. Ese adenosín trifosfato es la batería del metabolismo. Por lo tanto, si no tenemos fósforo, no tenemos adenosín trifosfato. Y no tenemos, ¿no es cierto?, la energía, la pila, para llevar a cabo el metabolismo. Por lo tanto, importantísimo el fósforo. En este caso, favorece todos los desarrollos, entre eso el radicular, que teniendo un desarrollo radicular, ¿no es cierto?, aumentado, obviamente vamos a tener, ¿no es cierto?, un mejor desarrollo aéreo. Por lo mismo, ¿no es cierto?, va a disminuir en este sentido el corrimiento. El corrimiento es cuando finalmente existe mucho aborto floral y los racimos se ven como no completos, ¿ya? Se ven como con hoyitos entre medio, como que se abortaron muchas frutas, ¿ya? En general, el fósforo tiene una característica que tienen varios minerales en este sentido, y que el fósforo en el suelo es poco móvil, pero una vez que entra a la planta, ¿no es cierto?, se mueve con más facilidad dentro de la planta, ¿ya? En este sentido, es importante saber cómo funciona en el suelo, porque también nos va a dar pistas de cómo aplicarlo. En este sentido, como dice acá, el fósforo es muy poco móvil en el suelo, y es por eso que las fertilizaciones deben realizarse en profundidad, pero cerca de las raíces, no muy lejos, porque si lo ponen muy lejos de las raíces, ¿no es cierto?,
como no se mueve fácilmente en el suelo, no va a ser fácil que la raíz lo pueda absorber, ¿ya? Nunca directamente en la raíz porque puede generar toxicidad. Se puede encontrar generalmente en solución en el suelo y también muchas veces puede ser, ¿no es cierto?, absorbido por algunas materias orgánicas y ser bloqueado. Por lo tanto, hay que tener ojo ahí también como los síntomas que la planta puede ir teniendo. Como les mencioné antes, el fósforo una vez que entra a la planta ya se moviliza mucho más rápido ya a través del xilema y en este sentido, ¿no es cierto?, puede llegar a las distintas partes de la planta, el cuerpo de la planta. Generalmente los síntomas pueden verse en tejidos distintos dentro de la planta, ¿ya? Cuando pueda llegar a faltar alguno. ¿Ya? Y como bueno, mencionamos, tiene principal efecto sobre el metabolismo. Debiera, ¿no es cierto?, siempre ser absorbido una vez que hay actividad metabólica en la planta, o sea, una vez que ya hay hojas y ya ha avanzado el desarrollo. Por lo tanto, se debiera aplicar desde la brotación en adelante. Ya se vuelve indispensable, principalmente porque tiene que ver con el metabolismo. ¿Ya? No puede faltar el fósforo, entonces. Eso ya lo mencionamos, ¿no es cierto? Vamos a pasar un poquito más rápido. Después lo leen esto con más tranquilidad, pero es importante ir aclarando algunos puntos que se vuelven súper importantes. Ya, son las 1. Vamos a ir avanzando un poquito porque quiero mostrarles algunos. Por ejemplo, acá tenemos el potasio, que también se considera, ¿no es cierto?, muy importante dentro de la producción. En general está relacionado, ¿no es cierto?, con la durabilidad de los frutos en post cosecha. Por lo tanto, si queremos una buena fruta, también tenemos, ¿no es cierto?, que generar acá una buena nutrición a nivel potásico. Por lo tanto, cuando nosotros estemos generando estas fertilizaciones, también nos debiéramos acercar, el potasio en general debiera estar asociado a todo el desarrollo de la planta, ¿ya? Esto lo vamos a ir pasando un poquito más rápido porque no me quiero detener en esto. Quería avanzar un poco en que esto es como trabajo que ustedes debían darlo personalmente al ambiente de aprendizaje, ¿ya? Sin embargo, acá me quería detener aquí en el zinc, principalmente para explicar algunos puntos que son importantes. Con respecto al zinc, es importante mencionar que tiene una directa relación con la hormona adelauxina. La hormona adelauxina tiene que ver con la elongación de los entrenudos, ¿no es cierto?, con esta dominancia apical que hace que la planta siempre tienda a crecer desde su ápice, ¿no es cierto?, se estira esta planta. Por lo tanto, va a ser muy importante en procesos de brotación. Sin embargo, tiene una relevancia muy importante también en el desarrollo del fruto, principalmente, ¿no es cierto?, porque actúa acá en la polinización, ¿ya? El zinc está en este sentido incorporado dentro del polen, por lo tanto tiene una acción directa en la formación del tubo polínico y en la fecundación, ¿ya? En este sentido se ayuda mucho con el boro, ya que el boro en este sentido tiene, cuando nosotros aplicamos el boro, lo que hacemos de alguna manera es ayudar a la acción de la auxina a actuar. ¿Por qué? Porque el boro actúa sobre una enzima que destruye las auxinas. Y lo que nosotros queremos es que la auxina actúe, porque la auxina hace que se genere el tubo polínico, ¿ya? Entonces aplicamos boro, matamos esta enzima fea, ¿no es cierto?, que nos interrumpe a nosotros este proceso de fecundación. Entonces no nos puede faltar zinc, no nos puede faltar boro. ¿Para qué? Para que la hormona de la auxina genere una buena polinización, ¿ya? Y un buen desarrollo, ¿no es cierto?, del embrión finalmente que va a generarse a partir de esta fecundación, ¿ya? Se dan cuenta que muchas veces este boro no tiene directa relación con una nutrición,
sino más bien que el boro, cuando nosotros lo aplicamos, ¿no es cierto?, genera una mejor cuaja de los frutos, pero de manera indirecta. ¿Por qué? Porque una mayor cantidad de boro inhibe la acción de una enzima que actúa, ¿no es cierto?, negativamente sobre la auxina, limitando la fecundación, ¿ya? Eso lo quería mencionar como ejemplo porque dejé el dibujo y no lo expliqué. Entonces quería de alguna manera explicarlo para que no vayan a quedar... acá tenemos el boro, que es lo que habíamos hablado recién, ¿no es cierto? Y vamos a avanzar. Esto es el corrimiento, chiquillos. Cuando nosotros hablamos de corrimiento, hablamos de esto. Se dan cuenta que algunos granos fueron fecundados y que alcanzaron a cuajar y a crecer. Sin embargo, hay otros que si bien pudieron ser fecundados, no tuvieron un buen proceso de cuaja. Y esto muchas veces es por el problema que mencionábamos recién, por déficit de boro, ¿ya? Así que ojo ahí con ese tema, ¿ya? Eso se llama corrimiento. Y bueno, acá yo en todos lados les dejé los productos que están relacionados con las fertilizaciones, ¿ya? Y acá hay unos síntomas con los cuales uno puede trabajar esta tabla en general y partir con un síntoma e ir viendo, por ejemplo, una yema terminal muerta, distorsiones en el ápice y en la base de las hojas jóvenes. ¿Qué puede ser? Las hojas jóvenes terminales o las hojas, ¿no es cierto?, que son más basales. Entonces ustedes van viendo ahí qué es lo que puede ser este déficit, ¿ya? Y quería avanzar un poco con esto, que era un poco la parte que teníamos pendiente, en el que lo que nosotros tenemos que hablar un poco es de las maneras de propagar la vid. En algún momento nosotros hablamos de la propagación de, en general, todos los frutos, todos los frutales, ¿no es cierto?, y todos los tejidos vegetales. La propagación de la vid tiene principalmente, ¿no es cierto?, una forma de propagar en semilla, otra en estaca, que es lo que ustedes ven acá en la foto, y otra manera, ¿no es cierto?, es a través de acodos o injertos, ¿ya? Esto es lo que ven acá, por ejemplo, es un injerto que se realizó ahí. Obviamente el elegir uno o el otro va a depender de muchas condiciones, ¿no es cierto? Generalmente las semillas se usan. Profe. ¿Sí? Nosotros plantamos en el sur, como hace 2 semanas, 16.000 de esas, pero las enterramos todas. Se entierran bajo tierra en un... Sí, las estacas las enterramos todas, no dejamos nada de superficie. Es como lo mismo, ¿no? ¿Pero de cuántos centímetros era la estaca? Como de 6 yemas, más o menos, 7 yemas. Ah, ya. Sí, no, está bien, pero generalmente uno no entierra todo. Si tú entierras todo, en todo el extremo te va a salir raíz, porque uno lo entierra para que salga raíz. Pero el ápice va a buscar la luz siempre, ¿no? Sí, pero si ahí debes tener un punto meristemático que busque el ápice, ¿ya? Entonces, generalmente en ese caso lo que se hace es enterrar 4 yemas y dejar 2 para arriba, por ejemplo, ¿ya? En ese caso, porque tú lo que estás haciendo es quieres generar una planta a partir de un tejido. Entonces, lo que tú debieras hacer en ese sentido es haber dejado algo acá que brote. Porque si tú entierras todas las puntas que están acá abajo van a arrojar raíces que en este sentido se llaman raíz adventicia, porque no viene de la raíz del embrión, en este caso. Salen, ¿no es cierto?, de estos puntos meristemáticos que vienen de las yemas, ¿ya? Entonces lo que generalmente uno hace es que de las 6 yemas entierro 4 y dejo 2 como afuerita, porque esas 2 me van a dar el brote, este brote. ¿Se entiende o no? Yo les dije eso mismo, a las personas que la adelante. enterraron y me dijeron, no, o sea, ya en Curicó la enterramos así, me dijo. Claro, porque esto generalmente lo que uno busca es que aquí estas son estacas. Uno lo que busca es 1, 2, 3, 4, como esta tiene como 4, es corta igual. Uno deja una aunque sea afuera,
¿Por qué? Porque las raíces empiezan a salir así. Y yo lo que quiero cuando las entierro es que me genere raíz. Por ejemplo, esto de acá son ensayos de porte injerto. Por eso se ven distintos, ¿ya? Pero cuando yo lo hago de estaca directamente, siempre hay que dejar unas yemas afuera porque finalmente esas yemas son las que van a darte el primer brote. ¿O cómo van a hacer fotosíntesis después? Porque si no, todas quedan... o a lo mejor ellos ven que la primera yema igual les brota o quedaron muy enterradas. No se hace bajo un metro, es de una viña bien conocida que están allá en Curicó, que hacen vino de exportación, que mi tío es de allá, po, y me consiguió ¿Ya? como 16.000, me consiguió como 16.000 matas para empezar a hacer una viña. Y me dijo que así se hacían allá, le dije, no, oiga, si yo Las pusieron estudio esto, y me dijo, sí, pero las van a sacar una después. cosa así. Yo creo que sí, po. Yo creo claro, que sí. después las van a sacar cuando generen raíces y las van a plantar. Van a dejar que las yemas entonces que no brotaron se diferencien y generen el brote. ¿Ya? Claro. Pero claro, es una manera Gracias. distinta, pero un poco quizás más arriesgada, porque todos los puntos finalmente recuerden que la yema viene con una información de antes. ¿Ya? Esa yema que ya iba a ser un brote puede generar el brote, pero si ustedes la meten al suelo, finalmente no le están dando la señal a esa yema de brotar, pero sí de generar raíz. Entonces lo que ellos lo más seguro van a hacer es esperar rápidamente que le salgan las raíces, sacarla antes de primavera, de seguro, y van a hacer el trasplante en algún momento y después quedan las yemas latentes por brotar, las que no se convirtieron en raíz, y esas brotan. Muchas gracias, profe. ¿Ya? Luego tenemos, ¿no es cierto? Estábamos hablando de la forma de propagar de semillas. En este caso, las semillas se usan principalmente para producir nuevas variedades, ¿ya? Porque yo lo que quiero es trabajar con el embrión y lo quiero, ¿no es cierto?, hacer de alguna manera el trabajo con la materia ahí, ¿no es cierto?, viva del embrión. Entonces, en ese caso, sí se utilizan semillas para propagar. En casos más comerciales, se trabaja con estaca, que es lo que vemos en la fotografía. Y en algunos casos que tienen, por ejemplo, tienen un difícil enraizamiento o no se quieren arriesgar, por ejemplo, a cortar plantas que no les enraicen, utilizan los acodos. ¿Ya? Luego tenemos la otra forma, que es el injerto, que generalmente se utiliza cuando el suelo nos entrega alguna dificultad. Por ejemplo, a lo mejor el suelo tiene alguna plaga, tiene, ¿no es cierto?, algún mal drenaje, puede tener, ¿no es cierto?, mucha sequía, no sé. Pueden ser muchas características que generalmente nos limita el suelo. Entonces yo opto por finalmente ocupar un patrón y ponerle un injerto de la variedad que quiero producir. ¿Ya? Acá yo les puse un ejemplo que muchas veces, ¿no es cierto?, se utilizan, no es nuestro caso, pero algunos patrones resistentes a filoxera o algún nemátodo, ¿ya? Entonces ahí yo utilizo los zapatos, ¿no es cierto?, resistentes para que la vid produzca. Acá podemos ver, ¿no es cierto?, cómo se realiza una propagación a través de semilla, cómo se germina en este sentido, ¿no es cierto? Esto se genera a través de laboratorio muchas veces y se multiplica el embrión, ¿no es cierto? Se sacan células en este caso que se van multiplicando, ¿ya? De esta manera yo genero una planta completamente nueva. Esto se hace en laboratorio, es un cultivo in vitro que se utiliza para propagar plantas a partir de semillas, ¿ya? Pero esto también lo pueden hacer en casa como fue en este caso, ¿ya? Miren. Tenemos la propagación por estaca, que es la que estábamos hablando recién. Generalmente uno propaga un material, ¿no es cierto?, que de tipo sarmiento, con una madera ya más bien dura, que generalmente se considera en la poda. Y en este caso, idealmente debiera tener como 1 centímetro de diámetro. O sea, el ancho de esto debiera ser al menos de 1 centímetro, entre 0,8 y 1,2. ¿Por qué? Porque eso nos da un vigor. Si fuese muy, muy delgadito esto, tiene poca fuerza la planta, de alguna manera, ¿ya? Ojalá entre 30 y 40 centímetros de largo,
que es más o menos lo que ustedes ven acá en la foto, ¿ya? Para que tengan referencia con las manos. Profe, Dígame. una pregunta que respecto a la formación del callo cuando uno tiene una estaca. Yo he leído que en realidad hay que tener temperaturas ideales durante, no sé, Pero tú me estás hablando del injerto, me estás hablando de una estaca. de una estaca, pues. Eso es del callo, para que Esto, se forme el callo la estaca. Sí, pues. Para que el callo que va a formar raíz, po. esto. Sí, pues. ¿Mm? La cosa es que hay, no sé si usted lo ha intentado o experimentado en su casa, pero dicen que a temperaturas, por ejemplo, si uno mete una estaca en el refrigerador durante un mes, va a haber mejores condiciones ideales para que se forme el callo que va a estar en la raíz, a comparación cuando uno planta una estaca en el suelo. O sea, meterlo al refri es mucho mejor que meterlo al suelo. A eso voy. Y eso se realiza en la empresa. Las empresas hacen eso después de tratarlo Claro, con porque tú los... le estás dando señales a esa planta, ¿Ya? señales que recibe generalmente en su ambiente natural. Eso es lo que pasa. Tú cuando pones una planta a enraizar, ¿cuándo la pones? En invierno. Cuando, ¿no es cierto?, está la planta en sí acá arriba, está dormida. Entonces tú empiezas a hacer una diferenciación en estas células de acá. Todas estas células de acá no tenían que transformarse en raíz, en ningún caso. Lo que tú estás haciendo acá es que trabajas con estas células que todavía pueden ser capaces de diferenciarse y formar en lo que se llaman las raíces adventicias, porque se forman a partir de un tejido que no era una raíz. Y eso es a partir de señales que tú le das. Cuando tú le pones esto a frío, le está dando una señal, ¿no es cierto?, de acelerar el proceso, solo acelerarlo, porque esto mismo va a pasar si tú la pones en la tierra. Lo que pasa es que con el frío tú lo que estás haciendo es acelerar un proceso, ¿ya? Solamente es eso, mantener esto en reposo y darle la señal a la planta que cumplió, por ejemplo, sus horas frío y que tiene que avanzar en el desarrollo. Entonces tú después esto, como enraiza más rápido, tú la tiras directamente a tierra. ¿Ya? Pero esto mismo, si tú lo metes en un tarro con arena y agua hasta arriba, te va a dar raíz, muy rápido. Ya, gracias, ¿Ya? profe. La otra forma de propagación es el acodo, que este lo hemos visto, ¿no es cierto?, que de una planta original sacamos un brazo, lo entierran y crece una planta nueva. ¿Ya? Es importante que el acodo en algún momento, cuando esta planta ya está grande, ustedes lo corten y lo individualicen. ¿Ya? Es una manera bastante simple de hacer una planta nueva a partir, ¿no es cierto?, de la energía que ésta le está dando y la está alimentando. Luego tenemos el injerto, que es lo que habíamos hablado anteriormente, en donde se unen, ¿no es cierto?, dos partes, en este caso, y es importante tener una buena cicatrización, tener una buena higiene, ¿no es cierto?, y generar una buena unión de los haces vasculares, principalmente del floema, ¿verdad? Acá, ¿aló? ¿Están pintados con algo en especial? Ah, esta parte de acá, estas son matas de plantas injertadas, así te las venden, ¿ya? Aquí hay un lote. Y lo que ustedes ven acá es una cera que se pone para cubrir el injerto, que es como lo que ustedes ven acá en la foto, ¿ya? Que generalmente es una pasta cicatrizante que ayuda a disminuir el ataque de hongo, ¿no es cierto? Y ayuda a pegar más rápido. Entonces, generalmente cuando compran una planta de invernadero, o sea, de vivero ya, que trabajan bien este sistema, ellos las venden así con el color da lo mismo, ¿eh? Puede ser verde, azul, rojo, amarillo, da lo mismo porque es una mezcla eh, que lo que hace, ¿no es cierto?, es ayudar, es un fungicida con unos aislantes en realidad como medicamento para que cicatricen mejor, ¿ya? Y esto es como lo propagan. Ya aquí a lo que ustedes están viendo es plantas, ¿no es cierto?, que muy prontamente van a ser vendidas, en este caso. Ya aquí empieza así el proceso, ¿no es cierto?, en donde empiezan el proceso de enraizado, de desarrollo de la raíz.
¿Ya? Acá lo que tenemos que recordar un poco son las partes del injerto. La primera parte, aquí está, ¿no es cierto?, la unión, que está bien marcada, la soldadura o callo. Por eso cuando me hablaba de callo, el Mario no lo entendía muy bien, porque para mí callo es esto, lo del injerto. ¿Ya? Tenemos la soldadura, que es la unión, tenemos la variedad, que nos va a dar la producción, y todo lo que está hacia abajo, ¿no es cierto?, le llamamos patrón o pie o porta injerto. Porta injerto porque porta el injerto. ¿Ya? Esta es la pasta cicatrizante, ¿no es cierto? Y generalmente consideramos que hacia acá, hacia abajo, no debiera brotar el patrón nunca, sino que lo que nos tiene que brotar en este sentido es la parte aérea, ¿ya? Otra forma de propagar, ¿no es cierto? Y es la última que vamos a ver, es el injerto, en este caso de madera y el injerto de yema, que también lo podemos hacer, porque si bien hablamos del injerto acá en general, que es lo que se hace en vivero, ¿no es cierto? Tenemos que ver que hay distintos tipos de injerto. ¿Alguien me iba a hablar? Es que no me quedó claro lo anterior. Venden la vara completa entonces con el porta injerto y el injerto ya hecho. Claro, esto está listo. Esto aquí, si pudiéramos ampliar la foto, aquí está el callo y ahí está el injerto, pero esta es la planta entera. Esta es la planta que tú compras en el vivero. La puedes comprar así, que esto es a raíz desnuda, que es una de las mejores plantas para comprar en vivero. Cuando ya esta planta te la venden en maceta, de otra calidad, ya es una calidad inferior porque tiene más de un año. Entonces ya esta planta brotó y la podaron y la metieron a maceta. ¿Ya? Eso es como cambiar las calidades, ¿ya? Pero eso es lo que venden, esto es lo que te venden a ti, ¿ya? Entonces en este caso, ¿sí? Gracias. Ya. Acá vemos, ¿no es cierto?, estas dos formas más comunes de generar injertos sobre vides, ya que una, ¿no es cierto?, habla de este injerto en hendidura, que es lo que vemos acá, ¿no es cierto?, que es una púa puesta en la punta, en donde hacemos, ¿no es cierto?, que ambas partes queden unidas, su xilema y su floema, o sus conductos vasculares. Y en el segundo caso vemos un injerto de yema, que es un chip, en este caso. Recordemos que hay varios tipos de injertos de yema, en este caso es un chip, porque es lo que yo corto y meto ahí, así como en el corte, lo inserto completo adentro. Ya esos son como los dos más comunes, y esto se realiza en otoño cuando la planta, ¿no es cierto?, está en receso. Es muy importante, como dice acá, ¿no es cierto?, que si la producción de uva está destinada a un consumo fresco, siempre se va a requerir un nivel de tecnología mayor. Ya en general, la uva, cuando está destinada a procesos agroindustriales, quiere decir, ¿no es cierto?, que no se consumen fresco, podemos jugar un poco con esta calidad visual, ¿ya? Porque finalmente a nosotros no nos interesa, si vamos a moler la uva, cómo se vea por fuera. Que esté sana, sí, que tenga buen color, sí, porque eso se traspasa al producto. Pero en general, por ejemplo, si es de un calibre más o menos pequeño, pasa a ser un poco secundario. Nos interesa la calidad más bien sensorial, lo que sabe en boca, ¿no es cierto?, lo concentrado que esté en sus compuestos. Pero sin embargo, cuando hablamos de un consumo en fresco, nos importa mucho cómo se vea la fruta. ¿Ya? Se vuelve esencial en este caso. Entonces, por lo tanto, debemos saber que ahí hay ¿no es cierto?, una valoración mayor cuando hablamos de costos, si lo llevamos a costos de viñedo o costos de parrón para consumo fresco. Sin embargo, ¿no es cierto?, muchas veces se valora bastante bien, ¿no es cierto?, en el sentido de la venta. Por eso, ¿no es cierto?, hay tanta producción de uva también y lo hace tan rentable, ¿ya? Así que hay que determinar bastante bien eso, ver los factores que tienen que ver, ¿no es cierto?, con lo que es la calidad, qué es calidad para uva de fresca y qué es calidad para uva de vino. Así que bueno, espero que las siguientes presentaciones tengan más que ver también con alguna variedad de vino, ¿ya? Es importante tener en cuenta que para el desarrollo de las plantas, para la planta va a necesitar luz, agua, ¿no es cierto?, y distintos otros minerales, pero todos estos, ¿no es cierto?, van a coincidir en que de alguna manera todas estas partes que estamos viendo crecer en la planta van a tener que ver todas
¿no es cierto?, con los distintos tratamientos que le vamos a hacer con los nutrientes, con cómo le va a llegar el agua, la luz, los minerales, ¿ya? Los principales factores internos que tienen que ver con un desarrollo de la planta son las hormonas. Y ahí es ahí cuando vamos a empezar, de alguna manera, a hablar de este tipo de compuestos químicos, ¿no es cierto?, que son estos compuestos internos que tiene la planta y que de alguna manera se ven alteradas por los factores externos como luz, temperatura, longitudes de día, ¿ya? Entonces vamos a, de alguna manera, darle partida al tema de las hormonas y un poco a recordar, ¿no es cierto?, que son las fitohormonas, que son estas hormonas vegetales, que tienen que ver con el control del desarrollo del crecimiento, y en general muchas van a ser, en algunos casos, de tipo, ¿no es cierto?, que de alguna manera exciten la reacción del metabolismo, y otras van a tener esta característica de inhibir parte del metabolismo, ¿ya? Entonces van a actuar de maneras diferentes, pero de alguna manera son controladores, reguladores químicos internos de la planta, ¿ya? Las principales son las que hemos mencionado anteriormente, son 5, las auxinas, las citocinas, la giberelina, el etileno y el ácido abscísico, ¿ya? El etileno y el ácido abscísico tienen mucho que ver con la madurez, con la parte de la senescencia de la planta, las auxinas con el desarrollo y la elongación, y la citocinina y las giberelinas con el desarrollo muchas veces de los frutos, del embrión, ¿ya? Así que con eso terminamos y le dejo este gráfico que es bien entretenido porque tiene que ver mucho con los minerales, mezcla los minerales que se necesitan en cada etapa. Fíjense, los que se recomienda, ¿no es cierto?, aplicar en cada etapa, cómo funcionan las hormonas en cada etapa, fíjense, y, ¿no es cierto?, qué etapa es, ¿no es cierto?, la primera etapa, que es germinación, ¿no es cierto?, periodo vegetativo, floración y fructificación, ¿ya?, y madurez. Así que ahí les dejo este gráfico para que lo estudien también. Y bueno, con esto ya partimos la próxima semana. Así que aquí les dejé el texto de la auxina, pero prefiero tocarlo la próxima semana. ¿Ya, chicos? Terminamos por hoy.